Amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a su noticiero del fin de hoy. Hace ya unos años apareció una secta de origen brasilero que se llamaba cristiana, entre comillas, que su eslogan principal era decirle a la gente: pare de sufrir. Creo que todavía quedan algunas organizaciones de esas y algunas sedes en Bogotá, si no estoy equivocado. Pero ellos, a través de la televisión, decían que podían venderles agua del río Jordán donde Jesús se había bautizado, astillas y pedazos de la cruz de Cristo donde Él murió por nuestros pecados, paños ungidos y una serie de cosas más con las cuales ellos traficaban con las almas, anunciándoles que iban a recibir sanidad, que sus problemas se iban a acabar y que, por supuesto, también tenían la oportunidad de prosperar económicamente con esas prácticas. Pero la noticia de hoy, y lo que quiero informar y compartir con ustedes, es lo que significa realmente el sufrimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Y entender que Jesús acepta el dolor desde la fe como algo que debe ser vencido. Y si hay alguien experimentado en quebranto para enseñarnos a nosotros, alguien que sufrió menosprecios y el dolor terrible, por supuesto, de la cruz, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es nuestro modelo. Y dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12, que te invito a leer. Palabra fiel, dice, es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Tres cosas que encontramos en este versículo sumamente importante. Número 1, si morimos al yo del alma, como vimos en el tema anterior, y nos negamos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, entonces estaremos viviendo para Él. Pero notemos, amados, que también dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si vivimos y actuamos, obviamente, independientemente de Él, ajenos a entender y a hacer su perfecta voluntad, entonces obviamente lo estaremos negando y Él también simultáneamente nos negará a nosotros. Hay una pregunta que uno se hace frecuentemente y que, por supuesto, ustedes se han hecho también en muchas ocasiones. ¿Cómo es que un Dios tan bueno permite el sufrimiento para el ser humano? Y seguramente uno respondería en su ignorancia apresuradamente: eso es debido a la maldad y al pecado del hombre. El sufrimiento, la tribulación y el dolor forman parte de la existencia del hombre. Pero es absolutamente lamentable escuchar en círculos cristianos cuando algunos hermanos ven a un hermano en tribulación, sufriendo en dificultades, pasando por enfermedades, quizá por dolores, por persecuciones, por problemas económicos, juzgando apresuradamente y diciendo: eso es que está en pecado. Todo esto lo atribuyen al pecado. Y entonces, aprovecho para hacerles una pregunta, entre otras muchas que podríamos hacer. ¿Acaso no recordamos la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, odiado, despreciado por ellos, vendido y entregado a esclavitud en Egipto, que estando allí en Egipto fue seducido por la esposa de Potifar para hacerle caer en adulterio, y que como se negó y se sostuvo, fue encarcelado
injustamente, pues no cayó en la trampa de esta perversa mujer, quien lo acusó falsamente. Llegó a convertirse en un preso despreciable a los ojos de los hombres, pero que para Dios, José obviamente era su instrumento perfecto. Y es que no podemos ignorar que Dios, en su perfecta soberanía, permitió todo este sufrimiento en la vida de José solo para prepararlo, para que él llegase a ser el segundo rey más importante de este país extranjero llamado Egipto, después de Faraón, con el propósito de preservarle la vida a Jacob su padre y a toda su familia, por supuesto incluyendo a sus perversos y malvados hermanos, que como tú y yo sabemos, al final de toda esta historia, tuvieron que postrarse ante él y reconocer su dignidad y su grandeza. O qué decir, amados, hablando como hablamos en un tema anterior acerca del patriarca Jacob, de quien nos dice la Escritura en Job, en el capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate todas las cualidades que este varón tenía. Sin embargo, ustedes recuerdan que la Escritura nos enseña que en un solo día perdió los obreros que le colaboraban, murieron sus siervos y los trabajadores, sus riquezas le fueron quitadas por completo, y lo más trágico, sus hijos fueron aplastados en la casa donde habitaban y donde estaban reunidos en medio de una fiesta, perdiendo no solo su familia, sino también toda su economía. Luego sabemos que se enfermó gravemente de una alergia maligna en su piel, y que finalmente su esposa, viéndolo en esa condición, le dijo: maldice a Dios y muérete. Perdió también a su esposa. Pero, amados, gracias a Dios y a la Escritura podemos conocer tanto el resultado en la vida de José como el resultado de la prueba tremenda de Job, que dicen los eruditos que duró aproximadamente 6 meses. Y cómo al final de todas estas dificultades, Job pudo orar y decir lo siguiente a Dios en Job 42, versículo 1 al 6, que dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el conocimiento sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué oración tan extraordinaria y maravillosa. Y, amados, después de todo ese sufrimiento, entendemos que el glorioso efecto que pueden tener también nuestras aflicciones, después de que tú y yo hemos puesto toda nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos visto también cómo nuestra fe en muchas ocasiones ha sido puesta a prueba. Hemos pasado por momentos muy difíciles, yo personalmente lo puedo testificar. Pero también puedo decirles cómo también salimos de todas esas dificultades y de todos esos problemas más purificados, con los ojos de nuestro entendimiento mucho más abiertos a la revelación del Dios que nos protege y nos cuida, y por supuesto a la verdad de su gloriosa palabra. Y lo más maravilloso, amados, es que muchos años después, tú y yo también podemos hoy decir como Job: de oídas
te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Oye, te ruego, y te hablaré. Yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Amados, la realidad maravillosa y que tú tienes que comprender si estás sufriendo, pasando por una calamidad familiar, doméstica, de trabajo, económica, de salud, no importa la que sea. Mantente firme en el Señor, porque el Señor conoce y entiende lo que está haciendo contigo o lo que hace conmigo, con el fin de que cuando termine esa prueba, termine esa dificultad en tu vida, tú salgas al otro lado con una visión más clara de lo que el Señor es. Y como leímos en un tema anterior, salgamos después de la prueba momentánea que nos ha sobrevenido con un peso de eterna gloria sobre nuestras vidas, con una revelación más clara de lo que es el Señor y poder, amados, vivir una vida de fe, de confianza y de seguridad, entendiendo que no importa lo que estemos pasando, Él está sentado en el trono, Él tiene el control y Él nos ama con amor eterno. Que el Señor te dé el valor y la fortaleza y el entendimiento para pasar por medio de la prueba. Pues dice el versículo que leímos al comienzo, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Y vamos a reinar por encima de las dificultades, por encima de los problemas, con vida, con paz, con gozo y con libertad. Muchas gracias por tu atención.